¿Cuál dirías tú ahora mismo, Ana, que son los problemas más importantes que tú trabajas con las personas que tienen diabetes tipo 1? A veces a mí me ha pasado que siempre quiero estar en rango, porque al final tú sabes que el estar en rango significa estar bien, pero muchas veces eso es una lucha continua contigo mismo. Yo creo que a veces ni siquiera te das cuenta, lo pones tan importante que dejas de preocuparte de tu salud mental y de tu vida personal y solamente es como yo tengo una diabetes, no, tú tienes una diabetes pero tienes una vida con más cosas. Claro, y al final caer en ese glucocentrismo. Quieren evitar a toda costa esos picos de glucosa porque piensan que un pico aislado es malo y picos tenemos todos. La diabetes tipo 1 yo he visto gente que pierde a lo mejor 15 kilos en 2 semanas. Es una barbaridad de peso. ¿Por qué? Pues porque la insulina, una de sus funciones, que tiene muchas, no es solamente meter la glucosa dentro de la célula, una de sus funciones es almacenar grasa en el tejido adiposo. Si tú te estás poniendo lo que nosotros te decimos o te estás ajustando bien, no tienes por qué ganar peso. El peso se gana porque tú estás en superávit energético. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Diabetes para Siempre. Hoy estoy con Ana. Ana es especialista en diabetes. Hoy vamos a hablar no solo sobre los picos de glucosa, que a muchas personas os gustan y os traen por la calle de la amargura, sino también vamos a hablar sobre las cosas muy frecuentes que se ven en las personas con diabetes. Ana, además de psicóloga, tiene ella misma diabetes tipo 1, ha pasado por las plumas Sí, o los bolis, por las plumas de insulina, sí, ahora sí. tiene una bomba, nos va a hablar de su experiencia en el embarazo, nos va a hablar también sobre las cosas que ella ve en el día a día, el miedo a las bajadas, los picos de glucosa, el miedo a que el tiempo de rango se me desbarajuste y un montón de cosas que seguro que os van a aportar mucho hoy y que como mínimo os van a sacar muchos mitos de la cabeza. Así que, Ana, preséntate un poco tú quién eres y cuéntanos un poco a lo que te dedicas en tu día a día. Vale, bueno, pues yo soy Ana Gallego, como tú bien has dicho, Víctor, y bueno, pues yo soy psicóloga general sanitaria y bueno, pues desde hace ya unos años me estoy dedicando a trabajar pues a personas que, bueno, pues que padecen diabetes tipo 1, porque tipo 2 es verdad que aún no he trabajado con ninguna persona. Yo creo que también es porque como soy diabética tipo 1, pues un poco la gente ya me va conociendo y es como, si es diabética tipo 1 me va a entender mejor. Entonces, pues eso es sobre todo el trabajo que estoy haciendo, aparte de otras áreas que llevo en psicología sanitaria, pues con quien estoy trabajando. Ujú. ¿Y cuál dirías tú ahora mismo, Ana, que son los problemas más importantes que tú trabajas con las personas que tienen diabetes tipo 1? Ujú. Pues bueno, así a grosso modo yo diría que los problemas con los que más vienen las personas no es únicamente porque acaban de debutar y bueno, ahora se tienen que hacer a una nueva rutina, a una enfermedad que conlleva, valga la redundancia, de muchísimas rutinas, como tú bien sabrás, y de unas pautas, sino también personas que simplemente pues llevan muchos años con la diabetes a cuesta y de repente, pues por lo que sea, algo falla en su manera de, digamos, de poder llevar esa diabetes para adelante bien y las ayude un poco a que vuelvan a reconectar con lo que es la enfermedad, porque al final esta enfermedad, Víctor, como tú bien sabrás, es muy dependiente de lo que tú hagas. Entonces, si tú, por ejemplo, no desayunas, pues te puede dar una hipoglucemia si eres diabético, ¿no? Y más si te has puesto insulina, bla, 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 bla. Lo que quiero decir es que al final la gente, bueno, pues podemos tener problemas aunque hayamos debutado hace 30 años, porque al final una cosa es la diabetes y otra cosa son, bueno, pues lo que es el campo de las enfermedades del estado del ánimo. Entonces, por ejemplo, una ansiedad, pues te puede venir y evidentemente la ansiedad va vinculada con tu vida. Es decir, si yo, por ejemplo, no soy diabética, pues no me va a venir una ansiedad relacionada con eso. Entonces, es verdad que a veces pues, no, me llegan pacientes que lo que tienen es, bueno, pues quizás está incluso un trastorno generalizado de la ansiedad vinculado con esa diabetes. Ujú. Luego, por otro lado, también me vienen personas que eso también es causa también de ansiedad, o a veces no sabemos el bucle por dónde viene, pues quieren estar siempre en rango. A veces a mí me ha pasado que siempre quiero estar en rango, porque al final tú sabes que el estar en rango significa estar bien, pero muchas veces eso es una lucha continua contigo mismo que no puedes llevar siempre. O sea, estar siempre 100% es algo bastante complejo, porque al final como yo digo, la enfermedad tú no la has comprado, la enfermedad tú la tienes. Entonces tú no la puedes tener exactamente como tú quieras a veces, porque tú vives en una vida, no en una burbuja. No sé si me explico. Totalmente. Por hacer un poco hincapié en lo que es el rango,
porque hay muchas personas que Sí, pueden no sí. saber lo que es rango. El rango básicamente es un rango, como la propia palabra dice, que va entre 70 y 180. Si tú pasas ahí un mayor porcentaje del tiempo, eso se ha visto ya, numerosísimos estudios, chorrocientos de ellos, que eso reduce las complicaciones crónicas de la diabetes. Por lo Efectivamente. tanto, eso lleva a las personas al hecho de decir, vale, pues cuanto más tiempo en rango esté, mejor. Y eso es verdad, pero luego puede pasar por lo que has dicho tú, que quizá intentar alcanzar el máximo rango posible, pues puede dificultarte ciertas áreas de tu vida. Vamos a decir que por buscar la perfección puedes perder más cosas que las que ganas, ¿no? Eso es un poco lo que le Sí. pasa a las personas. Sí, efectivamente. Al final estás más pendiente de lo que, o ya sea con tu dispositivo móvil, si lo que tiene tu sensor y te pones tu bolígrafo de insulina, como en mi caso a través del sensor, ¿no? Que al final estás como todo el rato, ¿no? Yo tengo aquí mi bomba, soy una diabética bastante explosiva, tengo aquí mi bomba y entonces al final, ¿qué pasa? Incluso yo creo que con la bomba nos pasa más, o al menos hablo por mi caso, porque diabéticos hay, o personas con diabetes, como le queramos decir, hay millones, pero es verdad que al final estás como muy pendiente de eso. Y luego tú tienes una vida social y una vida familiar y una vida laboral. Es decir, que el estar todo el rato pendiente de lo que uno piensa que es como, yo creo que a veces ni siquiera te das cuenta, lo pones tan importante que dejas de preocuparte de tu salud mental y de tu vida personal y solamente es como, yo tengo una diabetes, no, tú tienes una diabetes, pero tienes una vida con más cosas. Claro, y al final caer en ese glucocentrismo Sí, puede, puede hacernos perder la noción y el juicio de la realidad. De hecho, sí. incluso lo veo peligroso en muchas personas que tienen diabetes tipo 2, Ujú. que quieren evitar a toda costa esos picos de glucosa porque piensan que un pico aislado es malo y picos tenemos todos. Ahora hablaremos un poquito de eso, pero también me comentaste un tema que me gustaría empezar por ahí. ¿Por qué la gente tiene miedo a engordar con la insulina? O sea, ¿qué es lo que manifiestan estas personas cuando acuden a verte, Ana? Pues yo creo que el miedo principal es que piensan que al final la diabetes es una enfermedad, o al menos la tipo 1, ¿no? Que yo hablo siempre de lo que yo conozco, la tipo 1 nunca se te va a ir. Tú naces con esa diabetes y eso no se te va a ir. Entonces, a veces pensamos, pues, como es una enfermedad que no se va a ir, vamos a poner un ejemplo muy baladí, no es un resfriado. Pues, ¿qué ocurre? Que puedes pensar, pues si yo me estoy poniendo insulina, la insulina engorda, pues yo no voy a salir de aquí, porque diabética voy a ser siempre. Entonces al final, pues me preocupa mi imagen, como a todos nos preocupa, porque da igual que padezcas una diabetes como que no, te preocupa tu imagen. Y si te preocupa tu imagen, pues muchas veces, aun sin caer en estereotipos, pero muchas veces, pues es verdad que pues uno quiere estar como se considera que quiere estar, sin entrar en estereotipos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no se sale de ahí. Entonces los pacientes me vienen como diciendo, me encuentro en este bucle, en el bucle de no me quiero poner insulina porque sé que la insulina engorda y luego tengo hiperglucemia, pico, como tú bien has dicho, y no sé salir de aquí. Yo siempre digo que lo principal es primero que vosotros, es decir, endocrino, enfermera diabetóloga, la atendáis, por supuesto. No sé si tú qué opinas al respecto, pero yo creo que vuestro trabajo, a mi parecer, es mega esencial. Hombre, al final, ¿qué sucede con el tema de la insulina engorda y no engorda? Eso es una verdad a medias, por no decir mentira, el tema de la fama que se ha llevado la insulina de que engorda. A ver, cuando una persona, quizá a ti a lo mejor te pasaría cuando debutaste con diabetes tipo 1, se pierde muchísimo peso. Se pierde una cantidad de peso Sí, se de... pierde bastante. eh, Aunque yo creo que cuando eres niño quizá a lo mejor no, en mi caso no se notó tanto, yo hablo del mío. Claro, la diabetes tipo 1 yo he visto gente que pierde a lo mejor 15 kilos en 2 semanas. Es Ujú. una barbaridad de peso. ¿Por qué? Pues porque la insulina, una de sus funciones, que tiene muchas, no es solamente meter la glucosa dentro de la célula, una de sus funciones es almacenar grasa en el tejido adiposo. Es decir, que mete nuestros triglicéridos dentro de su sitio donde tienen que estar. Sí, Cuando, efectivamente. claro, cuando no hay insulina, no podemos meter glucosa dentro y empiezan a quemarse la grasa. La grasa no la acumulamos, empieza a vaciarse. Y sí, es cierto, cuando tenemos insulina, perdemos peso. Pero cuando nos ponemos insulina, si nos la ponemos bien y nos ponemos lo que nos tenemos que poner, y ahí es donde entramos nosotros, en deciros lo que os tenéis que poner de insulina,
o enseñaros a ajustar cómo la tenéis que poner en casa. Si tú te estás poniendo lo que nosotros te decimos o te estás ajustando bien, no tienes por qué ganar peso. El peso se gana porque tú estás en superávit energético, porque comes más de lo que estás gastando con tu actividad física y el ejercicio y tu metabolismo basal. Entonces, no es por la insulina, se engorda por comer más de lo que uno gasta. Entonces, si tú te pones la insulina, es bueno para ti, porque te va a permitir estar vivo y estar bien. Lo que, si no recuerdo mal, lo que se conoce con eso es como la diabulimia, puede ser, ¿no? Efectivamente, sí. Yo también trabajo con personas que padecen la diabulimia y al final lo que estás trabajando, bueno, pues son los mitos que hay en una anorexia, los mitos que hay en una bulimia, pues todo lo que es la distorsión de la imagen personal. Entonces, al final, da igual que sea eso en una persona diabética que en una persona que no sea diabética. Al final hay una serie de mitos y una distorsión. La persona que tiene, por ejemplo, una anorexia nerviosa, en el espejo se llega a ver con un volumen de peso que no es el que padece. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ocurre lo mismo, o sea, digamos que las vías de la ansiedad, las vías de la anorexia, las vías de la depresión, bueno, eso está estudiado que es como, está como en una masa, ¿no? Entonces, desengranarla a veces es difícil saber por qué una persona ha llegado a una conclusión para padecer un trastorno de la alimentación, no un TCA que le dicen, o para padecer una depresión o para padecer una ansiedad. Lo que sí es cierto es que la persona emplea lo que uno tiene o lo que una tiene en su día a día. Yo tengo en mi día a día una diabetes, pues yo pienso que la diabetes y en este caso la insulina me hace engordar porque he leído, porque tal, y yo entonces no me quiero poner mi insulina y juego con los carbohidratos y una serie de situaciones que al final bueno, vamos a ver las fortalezas de la persona, que es lo que yo trabajo, vamos a ver su personalidad y hace una diferencia. Y ahí sí que voy a poner una cosa en relieve, si tú me lo permites también, Víctor, que es que para una cosa sí está bien, pero para otra quizás no está tan bien. Si yo siempre digo yo soy diabética, yo considero que yo soy solamente diabética. Y al final el lenguaje hace mucho. Si yo solamente digo yo soy diabética, yo soy diabética, yo soy diabética. Bueno, yo soy diabética, yo soy Ana, yo soy madre, yo soy amiga, yo soy tía. En definitiva, yo soy más cosas en la vida. Entonces, cuando al final una persona solamente se dice a sí mismo yo soy depresivo, yo soy esquizofrénico, no. Yo siempre digo, cuidado con la etiqueta, porque al final la etiqueta os sirve a los profesionales, nos sirve a los profesionales. Pero hay un momento en el que la persona no le sirve, porque lo puede meter dentro de esas obsesiones, como es el tema de meto que la insulina engorda. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que las personas en nuestro, digamos, en nuestro ¿cómo explicarlo? Porque entiendo que es complejo. Cuando una persona padece una enfermedad mental, da igual la que sea, utiliza su aprendizaje y su vida día a día. Y lo utiliza para, de alguna manera, ir entendiendo y dando solución a ese problema. Con lo cual, al final la persona, digamos que esa ansiedad lo que trabaja es para dar una solución y para decir, no te pongas insulina porque no te va a venir bien. Así funcionan las enfermedades mentales. No ha habido un mecanismo sano de respuesta. Y entonces con eso es con lo que hay que trabajar. Y con eso es con lo que hay que decirle a la persona. Oye, eres diabética, sí, pero ¿hasta qué punto? Eres diabética, de acuerdo, pero que no te sirva ser soy diabética para decir no me pongo insulina. No sé si me estoy explicando O sea, al final, ¿qué es lo que lleva a esa persona a no ponerse la insulina como tal? ¿Es el miedo a engordar? ¿Es algún otro miedo o el hecho de intentar evitar algo? O sea, ¿qué es lo que tú más ves? Pues yo veo una autoestima baja, en muchos casos, que no tiene por qué ser, es que yo desde pequeño tenía la autoestima baja. No, una autoestima baja que en un momento dado, pues por lo que sea, el cortisol hace también que se baje la autoestima en cierta manera. Entonces, a veces como ese bucle entre ansiedad y autoestima. Pero yo diría que el miedo a ponernos la insulina, bueno, en mi caso nunca ha sido, si fuera así no tendría problema en decirlo, pero los pacientes que tienen miedo a ponerse la insulina para engordar, es, digamos que una miscelánea entre autoestima baja, entre una ansiedad que, digamos, no ha habido estrategias de afrontamiento que le hayan ayudado para decir, oye, yo me quiero y si yo tengo este peso no tiene nada que ver con la insulina. Esto es otro terreno. No voy a utilizar la diabetes para, digamos, que retroalimentar el decir, yo no estoy, ¿cómo lo explico? Yo no me veo bien en el espejo por culpa de la diabetes. Claro. No sé si me estoy extendiendo mucho, Víctor. No, tú explicas lo que... Pero yo lo que veo es eso, autoestima baja, con baja estrategia de afrontamiento
Incluso cuando a veces me dicen los pacientes, es que, Ana, yo es que soy muy insegura, entonces todo me hace dudar no sé qué. Yo siempre digo, la inseguridad no existe como concepto que se determine, no es un concepto estudiado en psicología. Al final digamos que la inseguridad es una fusión entre ansiedad, autoestima baja, un autoconcepto tambaleante, son muchas cosas las que influyen. Entonces, cuando yo voy a trabajar una diabulimia, como si trabajo una anorexia, como si trabajo un trastorno de bulimia, al final lo que yo estoy trabajando es la raíz. Porque si yo me quedo únicamente con lo de fuera, si yo solamente trabajo, no, es que la imagen, no. Tienes que ir a lo que es más. Entonces, yo no diría tanto miedo, sino como varios conceptos juntos. Por eso, los trastornos, los TCA, son bastante complejos de trabajar. No sé qué opinarán otros profesionales o gente que lo padezca y que vea tu canal, pero son bastante complejos porque ojalá, Víctor, fuera un único constructo el que tú dijeras, bueno, pues atajo por aquí. No, hay varias cosas juntas. Por eso, en los pacientes con diabetes, pues, y tienen ese miedo, como tú estás diciendo, hay muchas cosas más detrás. Y sí, imagínate, tengo ahí una persona que tiene esa diabulimia, tú has comentado que hay que llegar a ese final. Ese final, ¿cómo puedo yo darme cuenta que lo tengo y tratar de llegar a él? A ver qué hay detrás de todo eso. Tú dices cómo la persona se puede dar cuenta de que... De que eso que está haciendo no es bueno, que para sí misma, y qué tengo que hacer yo realmente para aceptarme a mí mismo como soy, para poder cambiar y mejorar y no achacárselo todo a la insulina. Vale. Hay una cosa que siempre me parece muy interesante del DSM, que para quien no lo sepa, tú sí lo conocerás. Sí, el manual de enfermedades mentales, ¿no? Efectivamente. Evidentemente todos los criterios diagnósticos son importantes en cada una de las enfermedades, pero es verdad que el último es el que yo creo que ayuda más a la persona a saber que tiene un problema, y es a no poder hacer mi vida con normalidad, a no poder ser feliz, a no poder llevar mi vida como a mí me gustaría. Si yo me di cuenta que hay algo que yo veo que no estoy llevando mi vida bien como me gusta, ahí es donde yo tengo que decir, tengo un problema. Y ahí es cuando se empieza a trabajar la aceptación de lo que tengo. Cuando tú dices, no soy feliz. Entonces ahí es cuando se puede empezar la persona a decir, oye, quiero que alguien me ayude a trabajar esto. O yo misma creo que puedo. Hay gente que también dice, oye, pues yo voy a intentarlo, voy a mi endocrino, y bueno, hay gente que también tiene esa fortaleza, aunque tenga momentos flojos, pero al final tiene esa personalidad que la personalidad yo pienso que muchas veces va llena de fortaleza. La cuestión es sacarla, ¿no? A través del método socrático, que creo que lo trabajamos muchas veces los profesionales, pero es sacarla. A veces la gente llega a su propia conclusión. O sea, que yo animo a que la gente también intente de pensar un poco antes en casa. Claro, porque al final, si no, siempre estamos buscando una herramienta, otra herramienta, otra herramienta, y es justo el podcast que estaba justo antes grabando con Cristóbal, el psiquiatra de contigo, era justo eso, es decir, a ver, tío, que herramientas en el mercado hay un montón. Está el coaching, está la PNL, el estoicismo, la autoayuda, la psicología cognitiva, el mindfulness y el yoga y un montón más. Pero si al final tú no eres capaz de llegar al punto de decir, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Vale, pues porque me da miedo esta cosa, o porque siento vergüenza de esta cosa, lo que hemos dicho antes, es que me da miedo que me vean en la playa con el sensor y eso me hace sentir inseguro, ¿vale? ¿Y por qué te sientes tú inseguro? Y es como ese método socrático, ¿no? Para llegar al fondo del asunto, ¿no? Sí. Porque al final son personas que razonan y pueden llegar a ese punto, no estamos hablando de una psicosis de escucho voces. No. Por así decirlo. Efectivamente. Y si empezamos a trabajar con esto, o sea, ¿qué tasa de éxito puedo yo tener si hago esto? Si tengo diabulimia y me estoy no pinchando la insulina para engordar, ¿cómo puedo yo mejorar con todo esto que estamos hablando? Pues a ver, yo creo que lo primero, como he dicho, y no es porque seas endocrino, pero es verdad que yo tengo mucha fe en los endocrinos, porque desde luego, si no fuera por vosotros, no estaría así de bien. Lo primero es ir al endocrino o ir a tu enfermera diabetóloga, que yo tengo que decir que tengo una enfermera diabetóloga maravillosa y mi médica también es maravillosa, y creo que tener confianza en quien te está tratando es importante porque es parte de la aceptación. Si yo pienso que yo no tengo que ir al endocrino, como a veces he escuchado, en plan, pues yo para qué voy al endocrino, si total, si yo ya me conozco a mí mismo, pues yo para qué voy a ir, para lo que me va a decir, yo siempre digo, tienes que tener confianza.
Y evidentemente no es una enfermedad fácil, pero lo que está claro es que luego tienes que aplicar lo que te dice. Yo con esto no estoy fustigando a la gente, ¿eh? Porque a lo mejor también, sin divagar mucho, podemos decir, pues también hay psicólogos que no me gustan. Bueno, pues cambia de psicólogo. Mira, es que el endocrino no me gusta, cambia de endocrino. Pero, chaval, chavala, que te hace falta tu endocrino. No se puede vivir sin tu médico de referencia con una enfermedad crónica. Yo creo que eso es parte de no aceptar que tú tienes una enfermedad. Entonces, lo primero es acudir y que te diga las pautas. Seguramente si además tu endocrino, tú bien lo sabrás, te conoces de hace tiempo, vas a saber también cómo decirte, porque al final dentro de la medicina, pues también entiendo que hay un campo humano de la empatía. Entonces, ¿sabes? Yo creo, yo por mi experiencia, sobre todo la última con la endocrina que tengo, es que sabe ponerse en mi lugar y como me dijo una vez, dice, yo sé que si tú estás en un trabajo que te estresa mucho, no te puedo decir que tiene que estar todo mega en parámetros porque entiendo que las situaciones de la vida te hacen no estar en parámetros. Entonces, primero es irte a tu endocrino o a tu endocrina y a tu enfermera de la diabetes o tu enfermero, arriba el lenguaje inclusivo, lo que sea, pero tienes que ir. Eso es lo que yo digo siempre. Y además, cuando vienen a mí, alguna persona ha venido en plan como, Dios mío, como eres psicóloga, me vas a... No, ojo, no. Es como cuando a lo mejor alguna vez me ha venido una persona que tiene un trastorno psicótico. Tú ve a tu psiquiatra y que ese psiquiatra regule tu medicación. Y en la diabetes igual, porque al final para mí la enfermedad mental como la enfermedad física como la orgánica queda a la misma altura. Tú tienes que ir al profesional que te puede ayudar con tu medicación, que te conoce. Yo te voy a decir cómo puedo tratar la ansiedad, cómo puedo tratar esa bulimia, porque yo soy psicóloga, pero yo no soy endocrina. Entonces, lo primero es decirle a esa persona que vaya a su servicio especializado, que para eso en España al menos, no sé otros seguidores que tú tengas, pero al menos en España está financiado, o sea, es algo muy positivo. Y luego ahí yo ya te puedo ayudar, te puedo, te puedo orientar. Yo trabajo desde la psicología cognitiva conductual, ese es mi terreno, aunque a veces sea un poco más ecléctica, pero yo me ubico más en esa, digamos, esa escuela, por decirlo algo, y trabajo que la persona vaya saliendo de ahí y vaya entendiendo lo que es mi enfermedad, cómo uso mi enfermedad o cómo, mejor dicho, mi propia ansiedad o mi propia diabulimia utiliza la enfermedad, que haya una diferencia y cómo yo, aparte de ser diabética, tengo una personalidad y de esa personalidad es la que yo tiro para ir encajando y para ir aceptando lo que me está pasando, poco a poco, como yo siempre digo, como dice en árabe, shuya shuya, poco a poco, pero sin prisa pero sin pausa, para entenderme. Sí, al final entender que tengo diabetes tipo 1 o diabetes, pero soy más cosas en la vida y no solo soy mi enfermedad y no caigo en ese perfeccionismo, como ahora hablaremos, el tema de todos los avances que ha traído los sensores de glucosa, pero por otra parte las desventajas que también la ha traído, que también las hay, Sí, y sí. ahora la hablaremos. Entonces, poniendo un poco el acento en eso, también ves pacientes que están todo el día intentando mantenerse en rango. ¿Cómo le afecta eso a su salud mental? ¿Cómo te afecta el tema ese de no querer tener picos todo el rato? Pues a ver, a nivel de paciente yo lo que veo es que al final estás compitiendo contigo mismo. Entonces eso te genera ansiedad. Porque si tú piensas que estás todo el día compitiendo, al final eso, si tú piensas que estás en una carrera continua, tú al final estás pues con el cortisol hasta aquí, ¿no? Entonces al final, ¿eso cómo se lleva? Pues se lleva aceptando la enfermedad. Y es que la enfermedad no es plana, la diabetes no es plana, la diabetes tiene pico, y nunca mejor dicho. Entonces, yo al final lo que trabajo con el paciente es, bueno, al final que no se convierta esto en una adicción, como igual que está la adicción al actín, ¿no? La adicción al móvil, que no sea mi bomba otro método más para yo emplearlo de una manera hablando en plata tóxica. ¿Me explico? Sí. Que no sea algo adictivo. Tú tienes un sensor, pero bueno, en antaño, cuando yo era diabética, o sea, cuando yo debuté, evidentemente, Víctor, pues ni existía, o sea, si existían las bombas, eso a mí me caía como muy lejos, tú te pinchabas en el dedo, el de Trosti de toda la vida, no existía nada de esto, y oye, y vivíamos, ¿sabes? Y además había gente con diabetes muy mayor, que yo la recuerdo yendo al endocrino, y nunca habían tenido un sensor, y podían llevar su diabetes bien. Entonces, si yo, cuando yo, siempre se nos ha dicho, te tienes que hacer la prueba del dedo antes de comer, después de comer y tal, porque hay que mirar la hora cada 10 minutos.
Porque hay que mirarla mientras yo estoy comiendo. Porque hay que mirarla a los 10 minutos de haber comido. Porque hay que mirarla mientras estoy con mi pareja yendo al cine y estoy en el cine y estoy mirando. No es necesario. Porque tú no tienes el control de todo, ni siquiera de tu propia diabetes. Tú lo que tienes es una herramienta que se nos ha ofrecido y hay que saberla cómo emplear. Y yo lo trabajo también como una adicción, porque si te fijas bien, muchas veces estamos con los móviles y no tenemos horario. Estamos en redes sociales metidos todo el día y no sabemos cuándo hay que parar. Entonces también hay que tener una rutina con nuestro aparato y saber decir, pues, cuándo debo de mirar y cuándo no debo de mirar. ¿Debo de mirar cuando me noto que tengo una hipoglucemia? Claro que sí, por supuesto que para eso la tiene, pero debo de mirar cuando yo acabo de, por ejemplo, tengo una hipoglucemia. Eso pasa mucho. Y además, mal. Tengo una hipoglucemia y a los 10 minutos de tomarme el zumo este, que la gente que sea diabética sabe del zumo y de la marca que estoy hablando y el supermercado que lo vende, estoy mirando. Y como no lo tengo bien, me angustio. Y entonces, como otra cosa, porque no me ha subido. Y a los 10 minutos estoy otra vez mirando. Y antes, si tú te hacías la prueba del dedo, tú no ibas a estar ahí, pi. ¿Me explico? Sí, que ahora como lo tienes más accesible, pues estás mirando ahí todo el rato. Claro. Por cierto, que esto sirva para aprender a todo. La hipoglucemia se remontan con líquido, no comiendo sobaos, ni galletas, ni bollos, ni panes, ni sólidos. Se hace con líquido, o con agua con azúcar, o una Coca-Cola, un Aquarium, me da igual, pero con líquido. Sí. Porque si no, primero que no remonta y luego que se te tira un tiempo alta y eso no hay quien lo baje. Efectivamente. Error típico. O sea, Sí. que tengo que decirlo porque luego esto la gente no se entera. Bueno, a ver, yo tampoco me voy a tirar flores, a veces he comido galletas, ¿sabes? Pero es verdad que lo que hay que tomarse es el zumo, un agua azucarada, o como tú has dicho, una bebida isotónica y tal, porque es lo que hay que hacer y hay que tener paciencia. No hay que estar con esto todo el rato pensando que no me está subiendo el azúcar, porque al final lo que genera es una hipoglucemia y además me la estoy haciendo yo. Y además otra cosa que tampoco... Hiperglucemia, perdón. Claro, y además otra cosa que tampoco sabe la gente es que lo que te mide el sensor, cuando tú te lo pasas, no te mide la glucosa de la sangre, lo que te mide es la glucosa que tienes entre tus células. Es decir, que hasta que el sensor te diga que ya tienes la glucosa bien, la tenías bien de hace un rato. Al igual que cuando te dice que la tienes baja, la tenías baja de hace rato también. Es decir, que va con un poquito de retraso. Por eso estar todo el rato midiéndose así tampoco beneficia. De hecho, cuando hay una bajada lo que hay que mirar es el dedo, que es lo más fiable que te va a decir que ya la has remontado la glucosa. Y esperarte 15 minutos. Y si en 15 minutos te ha subido, ya te bebe el otro medio zumo. Pero no estar ahí, venga, me da la hipoglucemia y voy a comer. Que eso es que lo veo muchísimo. Sí, y eso y dificulta mucho el control. Y además también digo que eso es una herramienta del corto plazo, el hecho de comer para bajar la glucosa. Lo que tú tienes que hacer, en definitiva, es saber ajustarte la insulina para no llegar a esa situación todo el rato. Hombre, una vez todo el mundo va a llegar. Hombre, a veces pasa que el ritmo de vida, Víctor, aquí te voy a ser sincera, a veces no te permite siempre estar como a uno le gustaría. Entonces, a veces pues se generan hipoglucemias porque no has hecho a lo mejor todo bien o porque a lo mejor te anda sería una mala noticia, que eso también nos influye mucho en general. Que si, por ejemplo, hay un día donde te dan una mala noticia, el estado de ánimo, yo creo que no solamente en mi caso y en algunos de los pacientes con los que trabajo, por no decir todo, te afecta mucho. Entonces, también hay un terreno que a lo mejor, todo como yo digo, no se puede caer en el perfeccionismo y la diabetes no siempre 2 más 2. Entonces, a veces acontecen cosas y lo que hay que intentar es hacer las cosas bien. Y si yo tengo una bajada, como tú estás diciendo, me tomo mi bebida, pero no caigo en estoy todo el rato mirando esto porque al final me voy a generar una hiperglucemia. Y ya, cuando tienes una hiperglucemia, aquello es ya Sierra Morena, ¿sabes? Así, baja, sube. Y más si juega con decir, bueno, pues me pongo un poco de insulina y corrijo, que eso también lo trabajo yo, ¿no? El tema de también tener el control, aunque es verdad que eso lo trabajáis también vosotros, evidentemente, que es el tema de no corregir. No sé qué opinarás tú de eso, de las correcciones. Sí, bueno, al final lo que quería decir es que evidentemente no todo va a ser perfecto siempre y que alguna vez va a pasar lo otro. Simplemente al final si tú ves que repetidamente te estás teniendo, yo qué sé, un 7% de hipoglucemia, pues eso está ocurriendo muchísimo y hay que ponerle una solución. ¿Pero que alguna vez va a ocurrir? Pues seguro.
pero hay que tratar de corregirlo bien. Y luego el tema de las correcciones, tú dices de estar obsesionado con corregirse para meterse otra vez en rango. Claro, sobre todo la gente que se pone bolígrafo, porque la bomba al final, si lo haces bien, ella, sobre todo en automático, te va corrigiendo ella, ¿no? Pero Hombre, es pues verdad. como todo, si sobrecorrige y acaba entrando otra vez en bajadas, porque al final, si tú quieres corregirte, primero, la mayoría de la gente no sabe lo que es un factor de sensibilidad. O sea, Efectivamente. que básicamente es cuántos puntos a ti te baja la glucosa por cada unidad de insulina que te pone. Entonces, si tú lo tienes medido, mira, pues he comido y han pasado 3 horas, que es lo ideal, que debería haber pasado antes de que tú vuelvas a pincharte. Entonces, han pasado 2 o 3 horas que ya en la... Más bien 3 horas, que la insulina rápida ha dejado de hacer el efecto, digamos, potente. Venga, pues estoy en 200, me lo invento. Sí, Ya, si yo sé que si me pongo una unidad me baja 50, pues ya me meto en rango y hago las cosas bien. Venga, está bien. Puedo hacer eso. O a lo mejor voy a ir a andar ahora y se me va a bajar, pues a lo mejor no hace falta que me la ponga siquiera, simplemente con irme a andar ya me baja. ¿No? Pues entonces, si tú te conoces, sabes cómo funciona la diabetes, sabes cuál es tu factor de sensibilidad y haces eso, pues está muy bien. Pero ahora, si tú estás en 200, te altera, dices, ay, es que no puedo estar en 200, me tengo que corregir ya, me casco 3 unidades y no sí, sé lo que es el factor de sensibilidad y encima luego me voy a andar porque es que así lo bajo más rápido, pues te comes una bajada seguro. efectivamente. Y luego comes otra vez, y no, y chuche, y esto, y lo otro. Y al final se vive en una montaña rusa de la que se entra un poco por miedo y no se sale casi por desconocimiento, muchas veces. Efectivamente, por eso también lo trabajo. El tema del miedo a la hipoglucemia, el tema del miedo a la hiperglucemia, porque están las dos cosas. Ujú. Incluso pues gente que le da igual de miedo las dos. Entonces ahí lo que yo trabajo es mucho el control, el autocontrol, porque es necesario trabajar el autocontrol de uno mismo. Y además eso luego es positivo para la vida en general. O sea, el tener medida y capacidad de afrontamiento te ayuda mucho más no solamente en el terreno de la diabetes, sino en el terreno a lo mejor de tu vida familiar o tu vida social. Entonces es importante trabajar el autocontrol, es decir, bueno, soy capaz de esperar, soy capaz de observar que voy bien y soy capaz de no generalizar, porque en la diabetes, no sé qué opinarás tú, Víctor, pero muchas veces se tiende a la generalización. Si yo hago esto más lo otro, siempre sale esto. Y en la diabetes es muy difícil, porque esto, porque no son matemáticas. O sea, no es, o sea, hay que entender que nosotros trabajamos bajo probabilidades. Se dice que la gente más inteligente piensa en términos de probabilidad y no de blanco y negro. Lo que estaba Sí, hablando en el podcast de antes, relativizar. lo que estaba hablando en el podcast de antes con Cristóbal. Digo, vamos a ver, no podemos pensar en o lo hago todo perfecto o no lo hago nada. O tengo al 100% la glucosa en rango o me abandono y que le den por culo a la glucosa y tengo el tiempo en rango en 30 como muchísima gente que ni se pone la insulina siquiera. Sí, Pues al final nosotros tenemos que pensar en términos de probabilidad. Mira, a mí el endocrino me ha dicho que tengo un factor de sensibilidad de 40. Y que mi ratio, pues está, pues que me ponga, pues yo qué sé, 1,2 unidades por cada ración, que son 10 gramos. Venga, esos son mis datos de base. No son datos perfectos. O sea, es que según es la hora del día que es eso, va a cambiar. efectivamente. ¿No? Porque no es lo mismo la sensibilidad de insulina que hay por la noche que la que hay por la mañana, que la que hay a mediodía. Pero yo tengo ya esos datos de partida, que es mejor que no tener ninguno. Entonces, si yo juego con eso, el endocrino me ha hecho esto, mira, eso significa que a un 80% de probabilidad acertaré. Pero es que si aciertas un 80% las veces, pues un 80% del tiempo que estarás en rango y un 20% que no lo estarás. Pero eso está muy bien. Sí, hombre, es Pero que pero es que eso está muy bien. Es que tampoco, bueno, puedes apretar un poco más, pero ya depende del punto que tú quieras llevar tu salud mental y tu control. O sea, depende un poco de cómo se sienta cómodo cada uno. sí. Mira, pues yo quiero apretar un poco más. Mira, pues yo ahora es Y además hay julio, estoy de racha. vacaciones, me relajo. Que no pasa nada, es aceptable también darse unas mini vacaciones de la diabetes. Pero lo que quiero llevar con todo esto es nuevamente, que tú te tienes que conocer, tienes que ver dónde tú te sientes cómodo y dentro de lo saludable, no te voy a decir que estés repetidamente por debajo del 70% porque al final es un rango razonable para estar y que te va a ayudar a estar bien
a largo plazo. Lo que no puedes hacer es dejarte de ir, pero tampoco hipercontrolarlo todo, pues si no pasa lo que tú has comentado. Sí, yo creo que sí. Al final es que muchas veces intentamos de corregir, de hacer esto, de hacer lo otro, de aprendizajes que tenemos de antes que nos servían y ahora de repente no me sirven, pero aún así mi cerebro me dice que lo siga acoplando. Eso también lo trabajo mucho. Aprendizajes que tenemos pasados. Porque es verdad que a veces tu vida puede cambiar. De repente, si tú tienes un hijo, tu vida cambia, pero cambia en todos los sentidos. Cambia hasta tu fórmula de llevar la diabetes. Entonces, pues trabajar todo eso a mí me parece importante y me parece esencial que case tu salud mental con tu salud, bueno, pues con tu salud endocrina, por decirlo de alguna manera, con la diabetes que tienes. Hombre, porque al final vamos a suponer, por ejemplo, algo muy simple. Si tú tienes diabetes y, por ejemplo, por querer evitar una hiperglucemia o por querer evitar picos de glucosa, eso te impide salir a comer fuera con tu amigo, pues a lo mejor tienes que ver si tener un 95% del tiempo en rango te está compensando esa pérdida de vida social. O si te da miedo hacer ejercicio porque no vaya a ser que te dé una bajada, Sí, tenemos que ver hasta qué punto el hecho de tener la glucosa bien en ese momento a largo plazo te está compensando, ¿no? Un poco eso es lo que tú sueles ver. O qué cosa, qué comportamiento acerca de querer evitar estas bajadas o evitar las subidas te sueles encontrar. A nivel de limitación de vida social me refiero, pues de decir, por ejemplo, no quiero salir por la noche por ejemplo. porque dices, pues así me evito muchas cosas y en definitiva lo que estás haciendo es dejar de ser feliz, perdón. Sí. Con lo cual me repito siempre al DSM, ahí ya empieza a haber un problema, ¿vale? Luego, por otro lado, pues también lo que me encuentro es personas que dicen no quiero hacer mucho deporte porque luego me va a bajar el azúcar. O, bueno, casos extremos de personas que incluso no quieren tener pareja. Eso no lo sabía yo. Sí, Eso pasa también. sí, sí, sí. Caso extremo de no querer tener pareja porque al final, vamos a ser francos, si las personas que tienen diabetes normalmente desde pequeña, también influye mucho el contexto, influye mucho la familia. Si la familia tiende a la protección, perdón, tiende a la sobreprotección, ¿qué es lo que ocurre? Que tú al final piensas que no tienes una diabetes, sino tienes una enfermedad terminal. Entonces, eso te va impidiendo que tú hagas tu vida con normalidad, porque tus padres te dicen a lo mejor, pues, ¿para qué vas a salir si luego si te da una bajada no estás en la casa y luego te vas a poner peor? Es mejor que estés aquí en casa y estés aquí como más controlado. ¿Qué pasa? Pues que hay personas que al final han, digamos que su vida la han estrechado tanto a estar únicamente en el núcleo familiar y a pensar que en vez de una enfermedad crónica lo que tiene es prácticamente un cáncer, pues lo que ocurre es que no quieren tampoco tener relaciones más allá como es de pareja, porque piensan que no van a poder no van a poder llevarla bien o que la persona que está con ella no va a entender esas hipoglucemias, esas bajadas, que no la va a saber atender, que como la atienden sus padres eso no va a ocurrir. Entonces hay casos extremos, claro que sí. Entonces todo eso, pues al final yo también lo acabo trabajando porque es muy importante o sea, el saber lo que es una diabetes y el saber dónde está la diabetes y saber que la diabetes, la diabetes no te tiene que matar. Es decir, la diabetes no tiene que, o sea, yo creo que la gente que tenemos diabetes no tenemos por qué acabar con una pierna menos, ¿sabes? Y esa imagen y ese estereotipo que circula mucho por ahí, Víctor. O sea, yo muchas veces me dice, ¿eres diabética? Uy, pues los diabetes, tengo una prima que no se cuida, tengo no sé quién que no se cuida, pues le cortaron una pierna, pues ya no ve. Entonces, todos esos estereotipos que hay, pues yo también los trabajo, junto con esos temores, con esa sobreprotección que a veces me llegan a adultos, que fíjate, desde la niñez me ha llegado ahora. Y a lo mejor, curiosamente, esos son los que mejor tienen la glucosa. Casi. Pues no te creas, porque al final se ha generado un trastorno de ansiedad y otros trastornos, como puede ser episodios depresivos que al final es una ciclotimia, porque se hallan continuamente pensando que la vida es triste, que la vida es una diabetes. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final no están en rango. ¿Por qué? Porque tienen mucha ansiedad. Entonces, al final, viven tan preocupados. Yo tenía una paciente que vivía tan preocupada que lo que tenía eran muchísimos picos. Porque, claro, evidentemente, cuando tú estás con muchísima ansiedad, pues eso te sube el azúcar. Te sube el cortisol, te sube el azúcar. Efectivamente. Entonces,
No, y yo con esto yo no estoy tildando a nadie porque entiendo que los padres al final lo que quieren es lo mejor para sus hijos, ¿no? Y para sus hijas, que estén bien cuidados. Pero ojo, porque si acabamos limitando la autonomía de nuestros hijos, cuando son muy pequeños, de acuerdo, pero cuando van creciendo, si tú no digamos que vas soltando esa cuerdecita, al final ellos piensan que dependen de ti. Y entonces la diabetes, ¿de quién es? ¿De tu madre, de mi padre o mía? No, es de los tres. ¿Me explico? Claro. Entonces, ahí hay que hacer también un trabajo, porque si no, ya te digo, llegan adultos pues con la salud mental un poco debilitada. Hombre, es que al final, si nosotros estamos todo el día con el perfeccionismo y el control, no vamos a ningún lado. Y Sí. hablando de esto, por ejemplo, para querer intentar mantenerse la gente en rango, yo veo muchísimo el tema de prohibir alimentos. Digamos que los sensores, una de las desventajas que han traído muchas ventajas, como de ayudar a mantenerte el tiempo en rango, ayudar a que tú puedas gestionar bien la glucosa, ver que si te encuentras fuera de rango, corregirte o remontar una bajada. Bien usado, pues me parece una herramienta brutal y sobre todo la bomba, de la que luego hablaremos. Pero esto se ha extrapolado a las personas que tienen diabetes tipo 2, que no tiene Ujú. absolutamente nada que ver con la diabetes tipo 1. Sí, sí. Y no tienen esos picos tan pronunciados de glucosa, no tienen ni siquiera, no tienen una patología autoinmune que necesiten ponerse insulina, sino que simplemente se han extrapolado consejos que se dan para las personas con diabetes tipo 1 a la de tipo 2. Y la de tipo 2 al final lo que necesitan es perder grasa corporal. Lo que no entienden es que perdiendo esa grasa corporal la glucosa les baja sola sin el hecho de tener que centrarse en nada más. Se centra en comer bien, hacer ejercicio y caminar más, la glucosa te baja sola. ¿Por qué? Porque pierdes grasa corporal. En la diabetes tipo 1 eso no ocurre. No. No ocurre porque lo que tienen es una deficiencia de insulina. Por eso Ana lleva una bomba, por eso se pinchan insulina y por eso se la tienen que monitorizar para tomar decisiones. Decisiones que una persona que tiene diabetes tipo 2 no tiene que tomar, o al menos no debería rayarse por tenerse que tomarla. Y son precisamente los que más están rayados con el tema. Yo he tenido gente en mi programa de personas que tienen diabetes tipo 2, quieren perder peso con un sensor puesto para ver si dejan de comer de esto porque les sube la glucosa y se les pone en 150. Ay, 150 no me ha dado un pico. Ya. ¿Ves mucho de eso tú en el día a día? A ver, como he dicho antes, no trabajo con personas con tipo 2, pero sí que lo que tengo que decir es que quitarse de alimentos, pues claro que lo hacen. Y yo claro que lo he hecho en algún momento porque tú sabes que hay un alimento que a lo mejor te va a dar un pico y no te viene bien, ¿no? Yo creo que también se hace muchas veces por salud, pero cuando se llega a la obsesión, ya ahí es cuando estamos hablando de enfermedad mental y deja de ser diabetes. Lo que yo sí diría es que algo que me parece esencial en cuanto como bien has dicho, los sensores nos han traído muchas cosas positivas, pero bueno, per se no es que nos haya traído cosas negativas, porque esto es como decir, los móviles nos han traído cosas negativas, que estén nuestros hijos todo el día, no. Lo que es que hay que saber utilizar esas herramientas. Entonces, a mí, algo que me parecería esencial, Víctor, es que desde el terreno vuestro, sobre todo vuestro, porque es el primer paso, ¿no? Aparte de la atención primaria, es el hincapié en la rutina y el hincapié en que se haga de decir, los sensores, yo te pregunto a ti, Dime. ¿cada cuánto aconsejas tú que la persona se pase pues su aparato o que vea el resultado que tiene su bomba? Uf, pues por lo menos una persona con diabetes tipo 1 te Sí. diría por lo menos antes de comer bueno, si me está hablando para ver cuánta insulina se tiene que poner, pues por lo menos antes de comer porque Pero, tiene que saber cómo está de glucosa para ponerse la corrección. pues cuántas veces, y además creo que esto también ayuda a las personas que tienen diabetes. Si tú pudieras explicar también, o sea, de una manera un poco más detallada, ¿cuántas veces se deberían de ver? ¿Por la mañana? O sea, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es mira, lo que yo tú diría recomiendas? yo diría que una persona que tiene, vamos a decir, te voy a decir para diabetes tipo 1 y te voy a decir para diabetes tipo 2. Sí, porque si esto lo ven los dos. Sí, sí, porque tengo de todos los públicos. Mira, una persona con diabetes tipo 1 debería medirse antes de desayunar. ¿Para qué? Pues para saber si tiene bien ajustada la insulina lenta. Ujú. Eso debería medírselo antes de desayunar. Sí. Luego, puede ser razonable medírtela a las 2-3 horas después de comer para ver si la dosis de insulina que te has puesto está bien, si te has pasado o si te has quedado corto. Ujú. ¿Que te pasa una vez? No pasa nada. ¿Que tiene un patrón repetitivo que a las 2 horas te queda alto? Bueno, pues a lo mejor es que en el desayuno
te falta insulina. De hecho, yo siempre digo a la gente que tendrían que aprender a mirar las gráficas de LibreView o de la plataforma donde le aparezcan sus datos de glucosa para que vea, dice, mira, si repetidamente haces picos, que son picos de glucosa más de 180, estoy hablando, repetidamente después del desayuno, hostia, pues a lo mejor tu ratio es mayor a esa hora, por lo tanto tienes que subirte la insulina ahí. Entonces puede ser razonable medírsela en el desayuno Sí. y 2-3 horas después del desayuno. Lo mismo con la comida, pues antes de comer, después de comer, antes de cenar, después de cenar, si te tomas un snack, pues lo mismo. Y evidentemente si te da una bajada o si te notas síntomas. Pero las bajadas, está bien que te escanees para ver la tendencia de la glucosa, pero debería pincharse para saber cómo de baja la tienes realmente y ver si ha tenido efecto el tema de revertir la hipoglucemia comiendo. Eso es la diabetes tipo 1, yo lo veo razonable. ¿Cuánto estamos hablando? Pues mira, por lo menos entre 3 y 6 veces al día, más bien 5 o 6 sería lo ideal medirse. Vale. Medirse más, en algunos casos sí, pero si entramos ya en la dinámica de medirme y tomarlo como una aplicación de juegos del móvil, ya lo veo peligroso. Por eso yo pienso que cuando se ponen los sensores se debería de incidir mucho en eso. Porque es cierto que cuando se nos dan los sensores, uno piensa, madre mía, ya cada vez que quiera saber lo que tengo, me lo paso y lo sé. Claro. Entonces, eso me parece primordial, que desde vuestra área se haga hincapié en las veces que se recomienda ver. Y ahora te dejo que hable, pero que no se me olvide el tema que has dicho de las flechitas, porque eso también lo estoy trabajando. El tema de las tendencias, dices, ¿no? Sí, Hombre, eso ayuda bastante a saber cómo, por ejemplo, si te mides y te ves que va para abajo, pues mira, por ejemplo, muy típico antes de hacer deporte. Tú si vas a hacer un deporte, por ejemplo, te vas a ir a correr y te mides y tienes 150 con flecha para abajo. Sabes que vas a ir a correr y te va a dar una bajada. Pues, aunque estés bien en ese momento y 150 sea un punto guay para irte a correr, vamos a suponer, más o menos 150, pues a lo mejor te viene bien tomarte medio plátano. ¿Por qué? Porque la flecha te está diciendo, oye, mira, que media hora va a estar más bajo. Cómete un suplemento de hidrato de carbono, por ejemplo, una fruta, y sale a correr. Pues eso ayuda. Pero si estás todo el rato ahí, ¡ay, que me da la bajada! Es lo que tú has dicho. No es que la herramienta sea mala, pero hacemos mal uso de ella. Como bajo mi punto de vista de las personas que tienen diabetes tipo 2. ¿Qué persona con diabetes tipo 2, y esto ya lo he dicho en otros podcasts anteriores, qué persona con diabetes tipo 2 debería ponerse un sensor o debería monitorizar continuamente su glucosa? Aquellas que usan insulina. Las que no usan insulina es una tontería como un piano, porque no tienes que ya. ponerte insulina. Lo que tienes que hacer es comer bien, bajar tus niveles de grasa corporal y con eso solo con eso, sin tener que hacer nada más, tu glucosa bajará. Porque es por una resistencia a la insulina, porque tiene el hígado y el músculo petados de grasa. Ese es el problema de base, no una deficiencia de insulina, que es lo que tiene una persona con diabetes tipo Sí, 1. sí, sí. Entonces, una persona con diabetes tipo 1, sensor y mejor aún, bomba, lo firmo. Persona con diabetes tipo 2, ponerte un sensor solo te va a dar tecnoestrés. Te va a dar estrés. Sí, estaría de acuerdo. Porque además es que no tienes nada que monitorizar. O sea, al final queremos controlar un parámetro oscilante como la glucosa, tenerla recta todo el rato y eso nos lleva a la dieta restrictiva y a prohibir alimentos, sobre todo evitar los hidratos. Ya. Evitar los Sí, hidratos, sí. no como pan, no como pasta, no como arroz, no como nada de eso. Que a veces yo pienso que en una persona que tiene diabetes tipo 1, hacer una dieta baja en hidratos de carbono llevada de forma flexible, me parece bien. Creo que puede aportar cierto valor. Siempre y cuando se lleve de forma flexible y sepas diferenciar, pues mira, pues hoy tengo una barbacoa con mi amigo, hoy no voy a estar en ese plan más estricto, mira, me voy a dar una cierta flexibilidad. Pero en el caso de una persona que tiene diabetes tipo 2 es que lo que tienes que hacer es centrarte en llevar unos buenos hábitos de forma general y no estar pensando en si me sube la glucosa a 150 o si me baja ahora aquí o si me sube y estoy retirando alimentos que no me vale para nada. Pues sí, estoy de acuerdo. Como te digo, como he dicho antes, es verdad que no llevo casos de tipo 2,
pero en tipo 1 tengo claro, o sea, si en tipo 2 dices que al final no sirve de nada, además entiendo que si la persona no se pone insulina, me parece absurdo y es Es estresante. absurdo y estresante, pero la gente lo hace. Yo por eso te lo digo. Pero en caso tipo 1 yo lo que entiendo es que a veces las tendencias es como todo. La tendencia refiriéndonos a la flechita, ¿vale? Por si alguien no sé si, como entiendo que tienes mucha gente que te ve, esa flechita que nos sube y nos baja en el aparato y que nos dice si el azúcar está subiendo o el azúcar está bajando, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que aconsejo eso, que cuando se tiene una hipoglucemia, y aparte que vosotros lo aconsejáis, primero te hagas tu prueba en el dedo, porque al final lo único que pasa es que si tú ves que la flecha va para abajo, lo que hemos dicho antes, tiendes a comer más porque piensas, madre mía, me está bajando mucho, no me quiero caer al suelo, porque el miedo a la hipoglucemia, ¿no? Entonces, el tema de la flecha es algo que yo diría, cuando tienes la azúcar baja, hazte tu prueba con tu aparato, cada cuarto de hora sigues, que es lo que siempre se nos ha recomendado antes de existir los sensores, y va ingiriendo alimento, que además eso lo recuerdo como un cartel que tenéis en muchos sitios en el hospital, de cada cuarto de hora, si no va la cosa bien, puedes ingerir pequeñas dosis y tal. Pero sí es cierto que al final está con el aparato al lado del zumo, de lo que te estés bebiendo, del agua azucarada, normalmente hace más mal que bien. Entonces, yo sí aconsejaría a las personas que hicieran un buen uso de su aparato, porque al final tiene que ser una herramienta que nos ayude y que nos ayude a todos, que nos ayude a nuestra diabetes y que nos ayude también a nuestra salud mental, de que lo que yo tengo aquí me dé tranquilidad, no me dé más agobio, porque ya agobio te puede dar la vida, pero que no sea nuestra bomba la que nos da agobio, que la veamos como algo positivo. Yo quizá lo que sí discrepo en cierta manera un poco es el tema de la bomba. Yo creo que la bomba Ujú. también se debe de poner o se debe de quitar cuando se ve que la persona no funciona bien. Por ejemplo, yo me pongo la bomba y creo que me va a estar corrigiendo todo el rato y no me tengo que poner insulina. Eso pasa. Entonces, a lo mejor la bomba ahí no va bien. Es mejor que te quiten la bomba, es mejor que haya una educación diabetológica, es mejor que tú también te mires y trabajes cómo debes de llevar luego cuando te pongas tu bomba, porque si no es absurdo. Y más yo creo que en el caso de menores, o sea, eso me parece una bomba y nunca mejor dicho. Luego, por otro lado, si te pilla en un momento que tienes mucha ansiedad, yo lo veo completamente y no es producente. Si tú, por ejemplo, te pones, imagínate que estás en un momento de ansiedad con el trabajo, oposiciones y te pones una bomba, ¿no? A veces se puede recomendar, oye, te pone una bomba y te regula. Si tú vas a meter, eso es lo que yo siempre observo, si tú vas a meter la bomba en tu ansiedad, primero te tienes que quitar la ansiedad para poder llevar bien una bomba. Porque yo pienso que la bomba de primeras cuando te la ponen, al final es un cambio en tu vida. O sea, las personas que llevábamos, en mi caso, yo creo que alrededor de 25 años poniéndome bolígrafo, el ponerte una bomba es completamente distinto a todo. Yo estaba acostumbrada, por la mañana me pongo la lenta, luego me pongo mi rápida, no tiene nada que ver. Además, otra cosa es que a veces nos pasa a los diabéticos y a las diabéticas, que es que corregimos cuando la cosa no está bien, porque a veces tienes que corregir, con la bomba no debes de corregir, con la bomba tienes que saber contar los carbohidratos bien y no corregir, porque si no te estás provocando, como tú bien sabrás, luego una hipoglucemia. Entonces, si tú hay un momento en tu vida en el que tú no sabes llevar bien tu ansiedad o que tus estrategias de afrontamiento en ese momento te pillen floja, mejor trabájatela y luego ya pilla la bomba con ganas, porque la bomba es un cambio. No tiene nada que ver con lo otro. Para mí, al menos en mi persona, tengo que decir que ha sido un cambio positivo, pero a veces he dicho, madre mía, ¿esto cómo se lleva? Se me ha doblado la cánula, ahora tengo una cetosis, porque te puede pasar y tienes que saber también llevar esa situación. Si, por ejemplo, la cánula se te dobla y por lo que sea te pillas fuera de casa, no la has hecho bien, no te has traído tu nueva cánula, en fin, el repertorio que tenemos los diabéticos, ¿no? ¿Qué pasa? Te vas a empezar a agobiar y si ya tienes el azúcar alta, te la vas a subir aún más. Entonces, eso hay que trabajárselo. Entonces, lo que yo siempre digo es, primero, lleva bien un poco tu salud y lo que es mental, para luego coger esa bomba y cógela bien, porque de verdad, a mí en mi caso, tengo que decir que me ha dado mucha calidad de vida. Pero es cierto que es un cambio. No vamos a decir que con la bomba ya es todo maravilloso. No, no, es un cambio. Es lo mismo, es una herramienta. Sí, Es una herramienta. Si esa herramienta la pilota es un Ferrari, vamos a suponer. Si el Ferrari lo pilota un buen piloto, va a ir bien. Pero si lo conduce uno que solo sabe llevar tractores, pues a lo mejor no, por lo mejor no lo lleva tan bien. claro, es que
uno tiene que ser sincero consigo mismo para toda la vida. Entonces, cuando te dicen, oye, que te vamos a poner una bomba, vale, pero aunque luego evidentemente te va a dar agobio cuando pase cualquier cosa o cuando de repente diga, madre mía, que me ha pitado y se me acaba la batería y no me traigo la pila. Bueno, tranquilo, ¿sabes? Porque si ya vamos a perder los nervios, no. Habrá alguna tienda abierta, aunque no tengan la pila mega esta que te dura, casi yo creo que te dura por lo menos un mes la pila. Vale, pero tranquilo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que trabajarse antes. Saber que una bomba conlleva una serie de cosas, que es una herramienta y que te tienes que tomar dentro de la medida de lo posible lo mejor, lo que te puede pasar con la bomba, que es muy positiva, pero que es un cambio, al final es un cambio. A ver, yo lo que le veo sobre todo de ventaja, especialmente a la que tú tienes, que es la Medtronic, la 780, es que, a ver, para quien no lo sepa, las bombas de insulina, sobre todo el mundo en el que estamos ahora, que son los sistemas integrados, la Sí, inteligencia artificial, es lo más parecido que tenemos a día de hoy a un páncreas artificial. La única diferencia está en que, por ejemplo, aquí en este caso Ana, ella tiene que decir a la bomba cuántos gramos de hidrato se va a comer para ponerse un bolo. Y luego, lo que es ahora, mientras estamos hablando ella y yo, la bomba le está poniendo la insulina ella sola. sí, que eso es estupendo. Que eso le evita pues, ponerse pues, una inyección de insulina lenta. Y tener el azúcar Y mejor. además se la está poniendo en función de la glucosa que ella tiene ahora mismo. Es decir, si ella, cuando te pones un pinchazo de insulina lenta, pues eso tú te imaginas, te has puesto 30 unidades, 30 unidades de lenta, que por tu peso no creo que te hayas tenido que poner eso nunca. En Pero el bueno, embarazo. porque hay más resistencia a insulina en el embarazo. Luego hablaremos de eso. Pero imagínate, en tu caso, 20 unidades, más o menos, así, Sí. a ojímetro. Si te has puesto 20 unidades, pero ese día pues te has movido más de la cuenta, has hecho más ejercicio, has tenido un día más ajetreado, hostia, pues esas unidades de insulina están dentro del cuerpo y están haciendo efecto. Sí. Ya te las comes con papas, como quien dice. Con la bomba ahora no. Ahora la bomba por horas te va poniendo, pues mira, estas no, pues no las puedes tocar, pero no les puedes tocar las basales de la Medtronic, pero más o menos se va adaptando a tus niveles de glucosa. Hostia, que ahora le va bajando la glucosa, le hago una parada. Le doy una parada, ¿para qué? Para que no la meta en bajada. Se para la bomba, se para ella sola. Y Porque, nunca te dan unas bajadas gordas como antes. claro, no te da bajada gorda porque la bomba se para. Y luego te vuelve a meter y sigue en rango. ¿Cuándo cambia la cosa? Pues cuando comes. Cuando comes, pues ya ella tiene que actuar. Pero las bombas siguientes que van a venir, ya ni siquiera va a pasar eso. Va a ser los páncreas artificiales, a lo mejor no definitivos, pero le van a hacer esa mejora, estoy seguro, y no van a tardar mucho. Tiene esa ventaja, por ejemplo, que le va regulando mejor la glucosa y no te mete una bajada. Y con mucho menos esfuerzo, además, porque el que está con el sensor, el móvil, la pluma, el glucómetro, la persona está así, evidentemente, para conseguir esos resultados necesita mucho más esfuerzo y energía mental. Sobre todo lo que han visto las bombas es que no solamente mejoran el control, sino que lo hacen con mucho menos carga mental. Y eso, para mí, es un gran avance. Yo, por ejemplo, digo, si tuviera diabetes tipo 1, yo me la pondría porque, digo, en la noche que estoy durmiendo, es que ahí te soluciona casi un 33% de la diabetes, ¿no? Hombre, en las noches la verdad es que con la bomba te ayuda muchísimo porque te ayuda a estar muy en rango. Y más si lo haces bien, pero ahí es lo que yo me voy a referir. Tienes que hacerlo tú bien antes. Si yo por la noche me como una pizza, no se conta bien carbohidratos, la bomba se te va a llevar toda la noche pitando. Entonces es una herramienta que hay que saber utilizarla bien. Y yo creo que es muy importante las clases que, por ejemplo, bueno, no sé si llamarlo clases o las sesiones que da en el hospital para que aprendamos a utilizarla. Eso me parece mega esencial. O sea, la persona que se ponga una bomba, yo le aconsejo desde aquí que no diga, uy, pues ¿para qué voy a la clase? No, No tiene ve a la que ir, clase no tiene porque que la ir, bomba tiene que ir. tiene que estudiártela un poquito. No, claro, tiene que ir. 100%. Pero sí, te doy la razón en que luego las noches las haces maravillosas y te quitas de hiperglucemia y te quitas de hipoglucemia. O sea, si lo haces bien, pasas unas noches muy bonitas. Hombre, es que antes, sí, lo que te he dicho antes, si te ponías las 20 unidades de insulina y ese día tal, te Sí, comes una ya. bajada por la mañana, casi seguro. Sí, además eso es otra cosa que o sea, yo tengo que decir que en mi caso, antes de ponerme la bomba, tenía hiperglucemia de 50 incluso.
Claro. Y ahora con la bomba a eso yo no llego. O sea, es que se para, o sea, eso es algo que yo estoy súper contenta porque si además te pilla en un momento en el que tú estás trabajando, que tienes que estar prestando atención, pues te permite poder seguir tu vida por donde tú estabas. Aunque luego haya una comprensión por parte de la gente y diga, oh, pues si tiene una bajada, lo típico, siéntate, no te preocupes, tal. Pero bueno, siempre está la autoexigencia de querer hacer las cosas, ¿no? Cuando uno tiene una hipoglucemia. Y esta bomba, por recordar un poco, esta era de la que no te permitía hacer correcciones, ¿no? Porque luego había otras que sí te dejan, pero las Tú puedes tándem. hacer la corrección, Víctor. Lo que pasa es que luego si tú haces si tú haces la corrección al rato de haber comido, pues No, al final cae ahí en no. hiperglucemia. Ahí, Perdón, en hipoglucemia. ahí no. O sea, pero por ejemplo hay algunas que te dejan, otras no te dejan, depende de lo que te hayas puesto de antes, cuánta insulina No, activa esta sí te tengas. deja, a mí sí Esta me sí te deja. dejaba, ¿no? Que Sí. luego cada bomba es como una medicación diferente. Bueno, a ver, esta la puedes poner manual y en automático. Claro, claro, claro. En manual ya ahí puedes hacer sin problema. Entonces tú dirías que al final la bomba, o sea, tú como persona que tiene diabetes tipo 1, ¿qué le dirías a una persona que está planteándose ponérsela? Pues yo le diría a esa persona que lo primero entienda que esto es un cambio y que, bueno, hay que tener los pies en la tierra. Y aunque es una herramienta muy buena, pero tiene que saber que la bomba es muy diferente al bolígrafo. No puede corregir. Porque, porque si llevamos muchos años y sabemos que de vez en cuando pues, tú puedes corregir, con la bomba hay que entender que no, porque es que te provocas hipoglucemia y largas. Entonces, A no ser que haya pasado ya un buen rato, desde que te claro, pusiste el bolo, ahí ya efectivamente. sí. O sea, yo siempre digo a la gente, cuando tú quieras corregirte, imagínate, has comido, te ha quedado corto, te va a 200, no te corrijas por lo menos hasta que no hayan pasado por lo menos 2 horas y media de que te hayas puesto el bolo, porque si no, bajada. Porque se suman. Pues con la bomba eso aumenta más, pero bueno, que yo con esto no estoy asustando a nadie, sino lo que estoy diciendo es la realidad, o al menos mi realidad, que yo creo que hay bastantes personas que la comparten conmigo. Pero yo diría que la bomba es algo, sinceramente, una herramienta que se ha hecho muy bien. Yo creo que te facilita tener una vida más normalizada, ¿no? Más como la tuya, quizá. Y yo creo que, bueno, pues que a mí, en mi caso, me ha ayudado bastante. Pero siempre yo le diría a la persona que antes de ponerse una bomba, que sepa que es un cambio, que sepa que tiene que ir a sus clases, que sepa que tiene que tener la misma rutina a la hora de mirar el sensor, que esto no se convierta en estoy todo el rato mirando. Y sobre todo que sepa súper bien contar los carbohidratos. Eso es Hombre, esencial. es que si no, no te la pongas. Porque si no, no vas a acertar ni una. Pues por eso, entonces, pero yo creo que es una cosa muy positiva y además pienso que es una herramienta que en el embarazo te puede ayudar a llevar Yo no la he tenido en el embarazo y creo que en el embarazo, perdona que sea tan redundante, me parece que te da una calidad de vida positiva tanto para ti como para el bebé. Hombre, te ayuda a estar ese tiempo en rango, que además en el embarazo es súper importante porque el hecho de embarazarse, como quien dice, teniendo una glucemia descontrolada, eso hace que el feto sea macrosómico, que tenga más posibilidades de malformaciones, que haya más prematuridad y que haya más complicaciones. O sea, tú al Sí, final no usaste la bomba en el embarazo, ¿no? no. Pero Y me felicitó la enfermera, ¿eh? Porque la llevé el azúcar muy bien. no, Tengo normal. que Hombre, decir. yo he visto embarazadas que llevan bomba y evidentemente es más fácil de controlar, pero, o sea, ¿cómo fue tu experiencia con diabetes durante el embarazo? ¿Qué le recomendaría a esas mujeres que se van a quedar embarazadas? Que diría, ¿cómo puedo llevar yo la diabetes ahí? Pues a ver, es verdad que durante el embarazo hablé con muchas mujeres embarazadas. Es verdad que en ese tiempo yo tuve que hacer un parón y no estaba trabajando, pero tengo que decir que con las mujeres que hablaba a través de redes sociales, eh, es importante la diabetes, pero es importante también tu salud mental. Y puede resultar algo redundante, pero es verdad que si al final una está muy agobiada en el embarazo, eso también se traspasa al feto. Entonces, el pensar, tengo que estar en rango, tengo que estar en rango, no puedo tener una hiperglucemia. O sea, yo recuerdo que había algunas chicas que era como escribían cada vez que tenían una, Dios mío, tengo una hipoglucemia, el niño va a morir. ¿Sabes? Y es como, no, no, vamos a tranquilizarnos, ¿sabes? Porque el niño no va a morir porque tú tengas una hipoglucemia. Entonces yo le diría a las mujeres que estén embarazadas o que se vayan a quedar embarazadas y sean diabéticas, que bueno,
que una o dos o tres o cuatro no van a matar al chiquillo. Sí que es verdad que hay que tener una, o sea, una disciplina en el embarazo, pero muy minuciosa. Hay que hacer las cosas muy bien para que, digamos, para que esa vida que vaya creciendo esté bien, ¿no? Pero yo mi consejo sería que un poco de calma, porque al final nos vemos tan exigentes que no disfrutas el embarazo. Y entonces, al final, son por esos 9 meses, 8 meses o los meses que sea, si te nace antes, que estás muy agobiada, como te has dicho antes, muy rayada, pensando que el niño no va a nacer bien por culpa tuya. Entonces, hay que también trabajar la responsabilidad, que es una de las cosas que yo más trabajo en terapia, sea la enfermedad que sea, y diferenciarla de la culpabilidad. Yo soy responsable de mí misma, pero no soy culpable de la diabetes. La diabetes no la hemos comprado. Aquí nadie ha comprado la diabetes. Tú tienes la diabetes porque por desgracia pues te ha venido, pero tú no la has comprado. Entonces no te puedes sentir culpable y que si a ese niño le pasa algo porque tú tienes un dionipo... No, no. La culpabilidad La culpabilidad, como yo digo, es un término más judicial, más de dolo, más... No es tan psicológico. Lo que hay que trabajar, aunque la culpabilidad evidentemente es una emoción, pero lo que hay que abordar es más que nada la responsabilidad. Es decir, voy a trabajar a ser responsable conmigo misma. Y ser responsable conmigo misma es saber que a veces no voy a estar en rango. Y más cuando hay un momento en el embarazo, como tú bien sabrás, que la resistencia a la insulina es bestial. O sea, pero bestial, bestial. Yo no sé decirte ya ni qué cantidad de insulina me ponía y cuántas veces algo que me reñía la enfermera corregía por ese miedo de decir a ver si le va a pasar algo al bebé porque no quiero que nazca macrosómico, no quiero que me nazca grande y al final lo único que también le estaba transmitiendo al bebé era agobio. Entonces, vamos a intentar llevar el embarazo bien a nivel emocional, a nivel de conectar no solamente con tu bebé, sino conectar contigo misma, porque tú como mujer sigues siendo mujer. No eres un objeto que está creando una vida, eres una persona y una persona que tiene una diabetes. Entonces deja la culpabilidad, siéntete responsable, acude. Además, una cosa que yo vi muy positiva y que siempre voy a agradecer es que desde el Sistema Público de Salud bueno, te atienden con bastante frecuencia porque entras ya en alto riesgo. Las personas que tenemos diabetes, las mujeres, ya estamos en alto riesgo cuando te quedas embarazada. Entonces las visitas al médico son continuadas. No hay un momento en que tú digas, Dios mío, me ha pasado esto y no me van a ver en 6 meses. No, no. Te ven con frecuencia, sobre todo la enfermera te ve con bastante frecuencia. Entonces tienes que estar tranquila porque se están haciendo las cosas bien, porque al final los profesionales, que son los que más entienden, te saben reconducir. No eres la única mujer embarazada con diabetes, hay muchas mujeres embarazadas con diabetes y al final el pensamiento egocéntrico es parte de esa ansiedad. Hay que pensar que es más gente y no somos tan diferentes como para que el profesional que está ahí enfrente no sepa cómo llevarnos. Entonces hay que confiar en él y hay que pensar pues que bueno, que igual que cuando no estabas embarazada tenías hipoglucemia, pues embarazada también la vas a tener, que tienes que intentar de controlarla con esa insulina y controlarla con ese alimento. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que yo diría, que también hay que quererse, no solamente al bebé, sino a una misma, no ser tan autoexigente. Y además también, sobre todo, también me gustaría remarcar que aunque haya tanto avance en la diabetes, hemos hablado de los sensores, hemos hablado de la bomba, hemos hablado de que hay que cuidarse estando y no estando embarazada, pero también veo, y esto es una cosa, que no sé qué opinarás tú, que la gente con diabetes es como que confía mucho en la tecnología. Siempre, de hecho, me acuerdo que el año pasado fui a un evento, al Diabetes Experience Day, no sé si te suena, Sí, me suena, pero no he ido. pero yo fui y recuerdo que la gente era como trató. Quiero más avances tecnológicos, más tecnología, más cosas que me ayuden a mejorar la diabetes casi en automático. Y yo digo, mira, esto está muy bien, me parece fenomenal que existan avances tecnológicos, pero mucha gente también lo que necesita es un cambio de hábito interesante, incluyendo también ejercicio, aprendiendo a comer y lo que hemos estado hablando, la gestión de las emociones. Pero tú puedes tener a toda la inteligencia artificial trabajando para ti, pero eso no lo es todo. O sea, es decir, veía mucha gente que ahí esperaba el último sensor que me regule la glucosa solo. No, pero si no te mueves del sofá, también. Eso no es bueno para tu glucosa, tampoco. O
o venga, sí, el sensor que me lo controle todo perfecto y haga todo en automático por mí, pero apenas como verdura y proteína, ¿no? Ya. Entonces, que la tecnología tiene que ir acompañada también de unos hábitos, vamos a decir, más ancestrales. Tenemos que combinar lo que es o por lo menos bajo mi punto de vista, lo que intento trabajar todo es combinar el avance tecnológico con el asentamiento de los hábitos que nos acompaña toda la vida, que es precisamente uno de los problemas que tenemos en la sociedad a día de hoy. ¿Tú qué opinas de eso en el ámbito psicológico? Pues a ver, es un poco mi trabajo realmente lo que tú estás diciendo. Al final es también ser responsable. Tú no puedes dejar todo a nivel de un aparato, porque el aparato eres tú quien debe de saber utilizarlo. Incluso yo no sé si la nueva actualización esa que tú estás diciendo realmente, no sé si como diabético entiendo que sí nos ayuda, pero como persona, ¿hasta qué punto nos ayuda el que una tecnología no lo haga todo? ¿Creamos personas responsables o estamos creando seres que piensan que la tecnología, hablando en plata, le va a solucionar las habichuelas? A mí me parece más importante que la persona sea responsable consigo misma y sepa cómo manejar las cosas, porque saber manejar las cosas también implica saber manejar situaciones. Entonces, yo por supuesto que entiendo lo que tú la llamas central, estoy totalmente de acuerdo que el llevar una dieta sana, que no tienes por qué ser diabético para llevarla, ¿sabes? El tener unos hábitos de, bueno, una rutina al día, que al final la rutina es como yo digo, la rutina le viene bien a la gente con diabetes y le viene bien a cualquier persona que tenga una enfermedad, porque al final tener una estructura del día te da esa seguridad de que durante ese día va a pasar esto, lo otro, y a tu cuerpo a su vez le estás dando la seguridad mental y física. Entonces, por supuesto, son cosas de toda la vida. El de mi madre cuando éramos chicos siempre se levantaba a las 10 los fines de semana y mi padre también porque entendían que el día que había que aprovecharlo. Es que eso es lo que hay que hacer, tener una rutina. Si todos los días la vida es diferente, el cuerpo siempre está en alerta, el sistema siempre está en alerta. Entonces es importante ir también a lo básico, a tener una rutina, a cuidarnos y a saber que las herramientas que nos dan somos nosotros los que debemos de saber utilizarlas. Es como si yo me compro un coche y pienso que el coche me tiene que llevar. Claro, totalmente. O sea, que al final lo que habla de los avances, o sea, están muy bien, pero que no lo son todo, No, al por final. supuesto que no. Y me gustaría, por último, preguntarte, Ana, sobre tu opinión sobre un movimiento que hay a día de hoy, que lo veo cada vez más. Ahora hay un movimiento body positive, ¿no? Que lo he hablado también, por ejemplo, me acuerdo con mi amigo Carlos, lo hablé en otro podcast, el movimiento body positive de aceptemos la obesidad y todos los cuerpos son sanos y la obesidad está bien y no hagamos nada porque Ujú, somos gordofóbicos e intentamos cambiarla. ujú. Yo ahora veo un movimiento que se llama diabetes positive, podemos decirlo. Sí, Un movimiento que, no sé, como que va un poco de, bajo mi punto de vista, creo que fragiliza a las personas que tienen diabetes. O sea, me parece bien el lenguaje inclusivo de personas con diabetes, ya no digo diabético. A ver, está bien, pero tampoco vamos a poner el grito en el cielo por decir diabético, ¿no? O sea, depende cómo lo haga, depende del punto de vista, ¿no? Pero ya, hoy me han dicho diabético, me ofendo. Ay, me han preguntado que por qué me pongo insulina en un lugar público, me ofendo. Es como una ofendiditis generalizada, podríamos ujú, decir. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué perjuicios para la salud mental crees que puede tener o no? A lo mejor me estoy equivocando yo. ujú. Lo que tú me estás diciendo del victimismo, ¿no? Caer en un victimismo de Dios mío, es que soy diabética y ya, pues si me han dicho esto y me han dicho lo otro. Bueno, mírate tú también hasta qué punto te está afectando a ti mismo. No únicamente como defensa global, no como un movimiento de defendemos a la gente que tenemos diabetes, sino cómo te afecta a ti. Porque si te afecta a ti, vuelvo al DSM, ¿vale? Vuelvo al último epígrafe, al último criterio diagnóstico donde dice, plantéate si estás siendo feliz. Entonces, si yo me planteo que el que porque me digan diabética dejo de ser feliz, pues sinceramente habría que ver por qué, o sea, qué es lo que hay detrás de ello. Es verdad que tenemos que luchar para que no se caigan los estereotipos de pienso en una persona que tiene diabetes y enseguida estoy pensando que no se cuida, que pasa de todo, que no tiene rutina, que va a acabar mayor y no va a poder ver, que le van a cortar un brazo. Bueno, eso sí es verdad que esa lacra hay que quitársela, porque no creo que toda la gente seamos igual. Es como pensar que la gente que padece esquizofrenia son todos iguales o que nos basamos en las películas. No, la verdad es que para nada. Entonces, lo que hay que pensar es que
hay que pensar de alguna manera, así, yo lo lanzo así, hay que pensar de una manera sana y hay que normalizar las cosas. Y si alguien, yo estoy en la calle y me pregunta por qué llevo una bomba, pues esto es así de sencillo. Pues mira, llevo una bomba porque tal y porque cual. Que no te apetece contestarlo porque no estás en tu día, porque te has peleado con tu jefe, pues no le respondas. Pero que no te sirva para pensar, Dios mío, vivimos en un mundo injusto. Sí, hay una injusticia, pero ojo, no caigamos en secos cognitivos de pensar, es que todo el mundo es malo, todo el mundo me mira, porque entonces estamos hablando de ansiedad. Cuando yo soy todo el rato muy egocéntrica, me estoy ubicando más en el terreno de la ansiedad. Cuando yo estoy pensando que todo el mundo me mira mal y que yo, ¿no? Como aquella canción, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural, decía aquella canción. Cuando todos me miran mal, también, ojo a ver cómo esto luego por redes sociales se interpreta. Pero si pienso que yo únicamente tengo la razón, pues a lo mejor estamos ante síntomas de un trastorno narcisista, que por supuesto no todo el mundo tiene un trastorno mental, ¿vale? Yo no soy psicóloga de decir, es que todo el mundo padece algo. No, no, para nada. Hay gente muy sana también por la vida. Pero lo que sí es verdad es que si las cosas están fetas, pues tienes también que mirar, pero no porque se haya bien por quedar por redes sociales, sino por ti, hazlo por ti. ¿Por qué te sienta mal? ¿Has aceptado la enfermedad? ¿Has aceptado que vivimos en un mundo donde la gente a veces es ignorante en muchos sentidos? A mí una vez me preguntó una señora, pero así, y eso sí tengo que decir, pues no me sentó bien, pero yo respondí como suelo responder muchas veces con humor. Y me paró en medio de la calle. Perdona, perdona. Digo, yo no sabía ni lo que quería. Digo, dime. Eso qué puñeta, ¿eh? ¿Para qué lleva eso, nenica? Y le dije, digo, pues tú no sabes que ahora en Hacienda para la renta no nos lo están poniendo y tú vas a Hacienda, lo pasas y te haces la renta y dices, no me digas en serio, digo, te lo juro. Eso fue cuando hace ya por lo menos 4 años por ahí que nos pusieron los sensores y entonces, claro, la gente no estaba acostumbrada y no sabe. Ahora, evidentemente, yo creo que hay una conciencia más en la calle, ¿no? De que el sensor es de una persona con diabetes. Te voy a decir, mira, el microchip que me lo han puesto. Claro, yo me inventé eso. Que luego podía haber llegado a mi casa y decir, pues hay que ver la señora esta, no sé qué. Pero a mí de qué me sirve luego estar en mi casa. Al final por redes sociales podemos decir misa, pero lo que yo digo es cuando tú estás solo contigo mismo, ¿sabes? ¿De qué me sirve estar pensando? No sé, vamos a estar tranquilos. Y además que mucha gente no lo dice a maldad las cosas, No. sino que simplemente pues no lo sabe, no lo conoce y por eso pregunta, ¿no? Al O a lo final, mejor tiene un hijo que tiene diabetes. O a lo mejor, a mí me han preguntado gente, cuando antes no se ponían sensores tanto, oye, ¿y eso para qué es? Que tengo a mi hijo con diabetes. Y ya le interesa, ¿no? Y tiene un familiar, pero si yo les digo, que no me pregunten, que no me miren. Cuando estaba en la playa, ¿no? Me ponía a veces la insulina, y sobre todo cuando era chica, ¿no? Yo recuerdo 2 cosas, Víctor, que cuando mi madre me dijo que había debutado, yo pensaba que en vez de dar un bolígrafo de insulina me iba a dar un micrófono, no lo entendí nunca. Luego, por otro lado, cuando iba a la playa con bolígrafo de insulina, es verdad que a veces la gente se me quedaba mirando, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasa? Yo decía, que te pincho. Bueno, pero para pasar un mal rato, y al final me decía, bueno, pues que mire, si total, si no me miran más a mí va a ser por otra cosa. Tengo que estar bien. Y otra gente pues te pregunta con educación y no pasa nada. o sea, lo que me has dicho antes, que ocultarlo no es más que darle misticismo a algo, que es que al Sí. final la gente va a saber lo que es, pues si la gente sale con su sensor y la gente lo ve, dice, ah, vale, porque tiene diabetes. Y que no es nada malo. Y no es malo. De hecho, hay mucha gente que, sobre todo adolescentes, pasa mucho, pues no se lo ponen porque va a ir a la playa, se lo ven y no quieren que los amigos se lo vean, Ya, por ejemplo. sí, Y al efectivamente. final eso acaba menoscabando su salud. Sí, así es. Pero por eso, porque yo creo que ahora estamos tanto con redes sociales pensando todo el rato que la imagen que damos es súper importante, no nos preocupamos ya tanto de nuestra autoestima, de saber quiénes somos, de dónde queremos llegar, que nos preocupa más lo que nos pueda decir alguien que le está viendo en tu propia salud. Entonces eso es algo crucial con lo que yo también trabajo. O sea, yo al final a la gente que me dice algo así, digo, mira, cuando pasa una hora, se ha olvidado. Sí, porque realmente la gente no está todo el rato pendiente de lo que hacemos nosotros. La gente está más pendiente de lo que hace cada uno. La gente no está tan pendiente de ti, no eres tan importante, no lo que te pasa a ti, o sea, si lo miramos desde esa perspectiva de lo que te pasa no es algo que sea la catástrofe nuclear, ni la guerra nuclear, ni algo que pues, no puedas superar muchísimas veces, sobre todo hablando del tema de la diabetes y los sensores y la bomba y todo eso.
Si lo aprendes a relativizar, pues lo llevarás mejor, antes te pondrás tus tratamientos y antes estarás mejor que si no lo aceptas. Pero aceptarlo yo creo que pasa por eso, por decir, mira, la gente no está pendiente de mí todo el rato, no soy tan importante. Y aparte de eso, que no es únicamente pensar ya lo que la gente piensa, tú lo necesitas. Si tú lo necesitas, tú estás bien. Cuídate a ti por dentro. En adolescente es verdad que todo es más complejo, evidentemente. Es muy fácil decirlo a un adolescente lo que te acabo de decir. Pero sí hay que trabajarlo, porque al final los adolescentes son personas y evidentemente piensan y reflexionan. Entonces lo que yo sí diría es, bueno, la gente puede decir misa, pero te tienes que cuidar a ti, te tienes que cultivar a ti mismo y pensar que tienes una enfermedad. Y como enfermedad que es, tienes que saber llevarla. Y no la debe de llevar tu padre. Tu padre no debe de ser el que tenga en el móvil los resultados continuamente de lo que te está dando. Eso también hay que trabajarlo. Lo tiene que hacer el crío. Cuando yo era pequeña, mi madre me daba la insulina. Yo no recuerdo muchas veces a mi madre poniéndome insulina. Que con esto no estoy diciendo que cada uno tiene que hacer lo que yo... No, por supuesto que no. Yo entiendo que es complejo y cuando uno es padre y es madre es complejo, sabe cómo hacerlo con un niño que le dan hiperglucemia, que le da hipoglucemia, que piensas que se te puede quedar los brazos, que le puede dar un coma. Por supuesto. Y además hay que ponerse mucho en el lugar de la familia. Pero sí que hay que inculcarle a la familia que la enfermedad es del hijo. La enfermedad no es ni de la madre, ni es del padre, ni es del hermano mayor. La enfermedad es de él. Y cuanto más autónomo sea, más fácil es que acepte, más fácil que tenga no solamente una buena salud en su diabetes, o sea, que lleve bien su diabetes a nivel de enfermedad inmunológica, sino también su buena salud mental. Yo tengo que agradecerle mucho a mi madre porque ella siempre ha normalizado mucho que fuera diabética y nunca ha sido como Dios mío, que no vaya mi hija a tal sitio porque van a poner dulce, Dios mío, que... No, Claro. no. Y tampoco ha estado... O sea, yo recuerdo irme de excursión, sinceramente, Víctor, que ahora, hoy en día eso no podría ser. Yo recuerdo irme de excursión, excursión sexto de primaria, que te vas 4 días, te llevan una guapa, te quedas en un hotelillo con los niños y tal. Mi profesor ni se preocupó. Mi madre le dijo, mi hija se tiene que poner este bolígrafo de insulina a tal hora y a tal hora. El hombre no hizo nada. Yo recuerdo yendo a donde tenía la insulina guardada en el frigorífico del bar, diciéndole, oye, déjamelo y tal, poniéndome yo la insulina y comiendo. O sea, si lo puedo hacer yo, que soy una mindungui, ¿sabe? Con 11 o 12 años, lo puede hacer cualquier crío. Ponerse su insulina, está pendiente de lo que tiene que comer y piensa que también lo digo por si le sirve a algún padre, tu adolescente con 15 años con diabetes en algún momento va a beber alcohol, va a tener hiperglucemia y va a tener hipoglucemia. Cuanto antes lo aceptes, mejor, porque los adolescentes tampoco se pueden tener en burbujas, es imposible. Y ellos también se tienen que dar cuenta, porque van a ser adultos, de cómo es la vida y de que hay cosas que no deben de hacer. Sí, totalmente. Pero que entiendo que para los padres es duro, ¿eh? Que yo lo entiendo. Pues creo que hemos dado un gran repaso a todos los estadios de la diabetes, del embarazo, los adolescentes, los picos de glucosa. Esta es la dura, ¿verdad? De la diabetes y de los picos de glucosa. Luego habrá gente que lo aceptará, gente lo aceptará, gente dirá en los comentarios, es que los hidratos son malos, no hay que comerlos nunca jamás. Bueno, pues haya cada uno que se monte la película que quiera. Pero estoy súper agradecido de haberte tenido hoy por aquí, Ana. Bueno, yo estoy muy agradecida de que me hayas invitado y que la gente pues que se quede con lo mejor, que no que luego por redes sociales muchos haters que se queden con lo mejor que diga y cada uno adapte como quiera lo que yo haya podido ofrecer. Pues bueno, un beso por haber estado aquí. Las dudas ponenlas en los comentarios y nada, espero que os haya ayudado mucho y nos vemos en el siguiente. Chao.